Bendito Dios, esta noche estamos en tu presencia, la cita es contigo. Bendecimos este momento y esperamos que los que tú tienes para conocer y aprender de ti, Señor, que se puedan conectar, que no haya tropiezo, que no haya nada que sea estorbo. Pedimos en tu precioso nombre que nos ayudes y glorifícate esta noche y háblanos. Pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes. Amén. Bueno, esta noche vamos a continuar el tema de Hebreos 11, los héroes de la fe, a partir del versículo 7. La fe es una de esas virtudes importantísimas de la vida cristiana, a la cual hay que estar continuamente vigilando, porque es uno de los objetos u objetivos de ataque de Satanás, y él tiene múltiples tretas y herramientas para que nuestra fe se debilite o se estanque o se fracture en algunos puntos, que en determinadas direcciones de pronto está nuestra fe un poco debilitada. Podemos tener problemas en los momentos en que la requerimos. Esos momentos pueden ser los momentos difíciles de nuestra vida, cuando viene una prueba, cuando viene una enfermedad, cuando hay una pérdida, cuando hay un ataque cualquiera, donde tenemos que sacar a relucir nuestra convicción en la obra y en la bondad del Señor. Pero eso ocurre solamente cuando la fe está fuerte. Satanás lo sabe perfectamente, y entonces él sabe que es fácil convencer a los creyentes a través de las emociones y de las sensaciones, que la fe puede ser disminuida marcadamente. Versículo 7 de Hebreos 11 nos dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Tratemos de reconstruir este pasaje. Noé ya tiene varios años de vida, bastantes años de vida en la tierra, y de pronto recibe una revelación de parte de Dios. Imagínense lo que es eso. Noé estaba viviendo en medio de un mundo impío, incrédulo, y el Señor viene a decirle que está cansado con la humanidad y sus pecados, y que entonces va a proceder a destruirla. Imagínense esas palabras llegando a la mente, al espíritu y al corazón de Noé, cuando nunca antes se había manifestado quizás Dios con él, no sabemos, o si lo había hecho no era muy continuo. Lo interesante del aviso que Dios le da a Noé es que le muestra que la destrucción va a ser de una manera muy especial, que no se había visto antes. Va a venir un diluvio, cosa que desde la creación del mundo hasta esa época nunca se había oído hablar, y mucho menos visto. Un diluvio consistía entonces en que el agua empezara a caer del cielo, cuando hasta ese momento el agua se levantaba en vapor desde la tierra y regaba todas las plantas. Nunca se había visto llover. Entonces esta revelación entra por choque en todos los aspectos de la razón de Noé. Primero, Dios hablándole. Segundo, mostrándole cosas que nunca antes habían ocurrido. Y tercero, mostrándole cuál es la voluntad de Dios para que la familia y Noé se salven de ese castigo que él está promoviendo hacia la tierra. Y le dice entonces que construya un barco, cosa que tampoco era muy frecuente, menos en el sitio donde él estaba. Él no estaba al borde de ningún mar, y las medidas, las dimensiones que le da el Señor sobre el arca son desproporcionadas. Es un barco gigantesco, es casi como un transatlántico de hoy en día, construido solamente por, si acaso, 3 pares de manos, que son las de Noé y las de sus 2 o 3 hijos. 4 pares de manos. ¡Qué empresa tan gigantesca!
qué revelación, con todo respeto lo digo, pero tan desproporcionada para la razón de los hombres de aquella época. Entonces ustedes imagínense el choque. Sin embargo, Noé cree, Noé habla a su familia y convence a sus hijos y por consiguiente a sus esposas que de alguna manera colaboren en la construcción que va a durar muchísimos años. Nos podemos imaginar a uno que otro de los hijos diciéndole, pero papá, ¿sí será? ¿Será que sí es así como usted lo oyó o cree que lo oyó? Pero es que nunca antes ha existido eso. La fe de Noé fue puesta a prueba desde todo punto de vista y consignada en la palabra de Dios para que quedara constancia de cómo un varón con el corazón dispuesto puede creer las cosas más inconcebibles cuando está convencido que todo proviene de Dios. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la fe tiene que ver con cada aspecto de la vida cristiana. La fe de Noé afectó su comida, porque ahora tenían que dedicarse a recoger además alimento para ellos y para los animales. Afectó sus costumbres de dormir, de descansar, de trabajar. Afectó la relación familiar, afectó su descanso, su relax, todo. Y principalmente a nivel del espíritu lo afecta todo. Pero Noé salió adelante. Noé oyó y Noé creyó. Y conforme creyó, procedió. Porque dice aquí en el versículo 7 que la fe es temor reverente. Miren, este corazón de Noé tenía temor de Dios, sabía que era un Dios infinitamente amoroso, pero también infinitamente justo y poderoso, que con una sola palabra podía destruir. Temor reverencial, un temor tan respetuoso de la grandeza de Dios como hoy no lo tenemos. Hoy a veces hablamos en forma inapropiada hacia Dios, de Dios, incluso en formas atrevidas. Hay gente que le pone sobrenombres al Señor Jesucristo, a Dios, Diosito, Jesucito, Chuchito. Todos esos nombres son irrespetuosos. Eso no se ve en ningún aspecto de los grandes varones de la Escritura. En ellos siempre hay reverencia y nosotros haríamos muy bien tratando de recuperar, si es que la perdimos, o de renacer en esa reverencia hacia Dios, ese respeto del menor hacia el mayor, de la criatura hacia el Creador, del que no tiene nada en su poder hacia el que todo poder tiene sobre la creación. Amén. Y hermanos, mira, aquí hay otra más de esas múltiples enseñanzas que encontramos en la palabra. Noé estaba haciendo algo. Dice allí que con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Debiera ser lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy, preparando nuestra arca. El arca hoy es la relación con el Señor Jesucristo, porque ya hemos sido advertidos por todos lados que hay una tremenda manifestación del Señor que está por venir, lo mismo que ocurrió en los días de Noé. Noé fue advertido y con temor reverente empezó a trabajar por la salvación de su casa. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? ¿Cómo estamos hablando a los nuestros para que estén listos? ¿Los estamos convenciendo con nuestro testimonio de reverencia, de temor, de obediencia, de fe, tal y como Noé lo hizo? Uno más de los grandes héroes de la fe. Y hoy podríamos, igual que con nosotros, preguntar, ¿dónde están los Noé de hoy en día? ¿Dónde están los que oyen la voz de Dios y salen a obedecerla? Los que son respetuosos en toda su relación con Dios. Por el mismo respeto hablan con humildad y por ese mismo respeto temen el pecado. Versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado,
obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este capítulo 11 es maravilloso porque nos muestra la respuesta diversa, múltiple, de cada uno de los varones conforme al llamado de Dios. El llamado varía para cada varón y cada varón también responde de una forma única. Al ser llamado, obedeció. Sin embargo, esto es similar a todos los grandes héroes de la fe. Inmediatamente se oye el llamado de Dios, se obedece. Pero pastor, ¿cómo hago yo si es que yo no oigo la voz de Dios dentro de mí? Bueno, yo cuento mi historia corta, mi testimonio. Yo tampoco oí nunca la voz dentro de mí cuando el Señor me llamó para ser pastor. Él lo hizo a través de una persona. Yo hubiera podido decir, no, esa persona está loca. Esa persona dijo, el Señor quiere que tú trabajes para Él tiempo completo. Algo dentro de mí respondió automáticamente con fe, creyendo que así era. Y esa fe inicial obtuvo una confirmación, yo digo que también un premio, porque más o menos 8 días después llegó a mí un amigo que no conocía absolutamente nada de lo que estaba pasando con mi vida y me trajo la palabra que está en Jeremías capítulo 1, donde dice, desde antes que nacieras te llamé. Cuando yo leí ese versículo, inmediatamente supe que el Señor de nuevo me estaba hablando lo mismo que hacía 8 días. 8 días antes por boca de una persona, 8 días después por boca de la Escritura misma. Y no lo dudé, entonces abandoné mi profesión y todas las cosas para servir a Dios a partir de ese momento, de lo cual hace 27 años. El Señor nos llama de muchas maneras. El problema no está en cómo nos llama, el problema está en si creemos que Dios nos mira a cada uno en forma individual y que para cada uno de nosotros tiene un plan maravilloso. Estas no son palabras de cajón, no son palabras que repiten todos los pastores. Ay no, hermano, es que Dios tiene para usted un plan maravilloso. Es cierto, Dios no llama para vanidad ni para contentamiento de deseos y deleites, para nada de eso. Dios llama para que cada uno de nosotros nos convirtamos en siervos de Él y trabajemos en su obra para salvación de almas y para construcción del reino. Y cada uno de nosotros tiene un plan importante porque el papel que Dios nos da es importante. No todos vamos a ser pastores, no todos predicadores, pero lo que parece que fuera un llamado pequeño es un llamado importantísimo para el cielo. Entonces ahí es donde entra la obediencia, porque la fe es obedecer aunque no se entienda, no se comprenda qué está pasando, no se capte con la mente, no importa. El creyente que tiene su corazón dispuesto sale inmediatamente a obedecer, porque sabe, confía en que Dios guía siempre. El Señor lo dijo cuando prometió el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo en Juan 14, dijo, Él los guiará a toda la verdad. Si tú crees eso, hermano, es porque aceptas que el Señor tiene un corazón increíblemente bondadoso y que te va a guiar hacia el bien. Por tanto, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué creerle más a nuestra pobre razón, nuestro pobre intelecto basado en mentiras, muchas de ellas? Y entonces empezar más bien a dudar y escoger no hacer, sino lo que la razón dice en vez de creer lo que la fe está hablando. La fe es algo tan sencillo de sentir como una amistad verdadera. Tú te acercas a una persona y encuentras cosas afines con ella y decides que quieres tener un vínculo que se llame amistad. De igual manera, tú te acercas al Dios bondadoso, el Dios de toda bienaventuranza y de toda bendición,
y sabes que puedes confiar en Él sin el más mínimo temor y por tanto decides creer. No te compliques, Señor. No pienses que la fe es algo rebuscado, algo difícil de construir. La fe es solamente confiar, decidir confiar. ¿Y qué más fácil que confiar en una persona que tiene todos los atributos para que nunca te falle ni te engañe? No hay disculpa. Por esa razón existe un castigo para los que no creen, para los incrédulos, castigo final, que es el juicio del trono blanco. Los que no creyeron salieron del libro de la vida y nunca fueron escritos, o si lo fueron en algún momento, fueron borrados. La amistad y la fe, ambas se basan en confiar. ¿Tienes amigos? Entonces puedes tener fe, puedes creer, porque es la misma base. ¿Dónde están hoy los Abraham obedientes, rendidos y humildes? Porque para hacer lo que hizo Abraham, al ser llamado, obedeció. La obediencia requiere humildad. Mira, la principal razón para la desobediencia se llama soberbia. Y ya sabemos de dónde viene la soberbia. ¿Quién es el autor de la soberbia desde el principio, cuando se reveló ante el Señor, allá en el cielo? Y Abraham salió para un lugar, pensando que iba a recibir su herencia, porque esa era la promesa, pero no sabía para dónde iba. Deja tu tierra y tu parentela, fue todo lo que le dijo el Señor. Y Abraham obedeció y salió. Ay, Señor, pero ¿qué tal que tú me mandes para tal parte? ¿Y qué? Si el Señor te manda para esa parte es porque Él sabe que es lo mejor para ti y para el plan de Dios. Hermanos, tenemos que sacar esa obstrucción tan terca, tan marcada que tiene nuestra cabeza en contra de las cosas del Señor. Ya es hora de que nos comportemos como cristianos maduros, humildes y dóciles. Ya es hora de que todo aspecto que haya estado levantado contra Dios sea rendido y entregado a Él. Amén. Versículo 9. Hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, es que por fe nosotros como cristianos andamos como extranjeros y peregrinos. Amén, amén. Esa casa donde vives no es tu casa. No es tuya. Esa casa es una tienda de campaña provisional. El Señor te la dio un momento, más adelante te la puede pedir. Quiero decir con esto que donde naciste no es tu tierra, exactamente al contrario. Vamos de paso. Donde naciste es un accidente porque tu tierra es la patria celestial. Tenemos que aprender a vivir como estos varones desprendidos de las cosas de la tierra. Ya hemos visto varias veces que una de las razones por las que los cristianos no se comprometen con Dios es porque están aferrados a las cosas de este mundo. Están anclados. Una miserable cama, un carro, una casa, sirven como ancla que los ata, los esclaviza y no los deja elevar. Y los mantiene aferrados a este mundo. Y lo peor es que ellos creen que pueden obtener más cosas. Y no saben que en cualquier momento pueden perder todo. Hay muchas historias de gente que tenía mucha plata y de un día para otro desapareció absolutamente todo y quedaron en la ruina, en la calle. El Señor a veces trae esas pruebas cuando uno está muy aferrado a algo, cuando está patológicamente, enfermizamente aferrado a algo, lo quita. Y eso lo hizo con Abraham. Como Isaac era su único hijo, seguramente Abraham en algún momento empezó a caer en un afecto desproporcionado, olvidándose de que Dios era lo primero en su vida
en vez de Isaac. Entonces el Señor le dice, ven, dame a tu Isaac. Esa enseñanza es clave para cada corazón cristiano. En algún momento el Señor siempre viene a pedirnos a nuestro Isaac. ¿Qué es lo que más amamos? A ver, ¿qué vamos a hacer con esa pregunta? Dame tu Isaac, ¿lo vas a hacer? ¿Y yo qué voy a responder? ¿Conoces, hermano, hermana, la libertad y la bendición de ser desprendido? De tener cosas materiales solamente para usarlas como bendición momentánea, pero que tú sabes que esas no son tuyas, porque desnudos naciste y desnudo te vas a ir. Cuando estés llegando al cielo, el Señor te va a vestir con vestiduras blancas, pero en el momento que mueras no te llevas absolutamente nada. El ser desprendido es una garantía de que cuando el Señor nos pida cualquier cosa se la podemos entregar con libertad, con gozo, porque entendemos que esas cosas que nosotros que llamamos nuestras no lo son, son de Él. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Creo que todos estamos esperando nuestra patria celestial. Creo que cada uno de nosotros aquí estamos caminando cada día como si fuera el último en el que quizás el Señor venga por su iglesia. Hemos tenido que habernos desprendido para que entonces sea más llamativa, más atractiva la invitación de llegar a esa patria celestial. Porque si tú estás aferrado a alguna cosa aquí, el llamamiento de Dios, bien sea por la muerte o por el arrebatamiento, te va a doler, te va a molestar, te va a incomodar, te va a hacer llorar, porque sigues aferrado a algo aquí. Cosas, personas o posesiones. Parte del crecimiento y de la madurez cristiana es aprender a despojarse, aprender a entender que nosotros no somos dueños de nada. La fe verdadera nos transforma de mundanos en celestiales, aunque todavía no hayamos llegado allá. Empezamos a caminar aquí en esta tierra como si ya estuviéramos caminando en el cielo. ¿Dónde están los Abraham que viven en el cielo, aunque existan todavía aquí en la tierra? Ojalá estén levantando muchas manos cuando se esté haciendo esta pregunta y diga, yo. Amén. Versículo 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Es por la fe que esperamos el cumplimiento de las promesas. No sé si tú sabías, pero las promesas ocupan por lo menos una cuarta o una tercera parte de la Biblia, según los diferentes tratadistas. Es decir, el 25 al 33% de la Escritura son promesas para el pueblo de Dios y para nosotros personalmente. ¿Por qué hay tantas promesas en la Biblia? Sencillo, porque Dios ya tiene planificado el futuro, ya sabe lo que va a ocurrir, y lo que Él hace con la promesa es simplemente enunciar a dónde va a colocar a cada uno de los que son parte de ese plan. A ti te corresponde esto, a ti esto, a ti esto, a ti esto, porque yo ya tengo todo estrictamente elegido. Es lo que dice el Señor. Entonces, cuando tú lees en la Escritura, lo que encuentras son promesas que a ti te parece que son futuras, pero que para Dios son presentes.
porque Él ya sabe cómo va a terminar todo. Si entiendes esa parte, también comprendes que es muy sencillo confiar en la promesa de Dios, porque Dios está viendo la promesa como ya cumplida. Entonces la pregunta aquí es, ¿tú crees en las promesas del arrebatamiento de la iglesia? ¿Crees en las promesas de las bodas del Cordero para la esposa fiel? Claro. Las promesas del milenio, donde la iglesia va a ser rey y sacerdote, reina y sacerdote, donde vamos a vivir en un paraíso renovado, en un Edén mucho más perfecto, porque ahora se tiene el conocimiento del bien y del mal, pero ya no se busca para pecar, ahora se evita. Ya sabemos toda la tragedia, el dolor, la amargura que trae el pecado sobre la vida del creyente. Por eso es que Dios nos permite caminar en este valle de lágrimas, porque cada pecado que tú cometes es una enseñanza para ti y es una enseñanza para otros. Cada dolor, cada pérdida te fortalece a ti, pero además te vuelve maestro para otros. Por esa razón, cada prueba tiene una promesa, porque Dios sabe que siempre te va a sacar de la prueba. Versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Oigan eso. Abraham no recibió la herencia como arena del mar, él solamente vio a un descendiente, a Isaac, y de Isaac a su descendencia, si acaso hasta la tercera generación, no vio más. Él nunca vio más de 100 personas descendiendo directamente de él. Pregunto, pastor, entonces Abraham entendió que esa promesa era para el milenio, para no esta época que él vivió, sino para después. El Espíritu Santo se lo reveló. Amén. Igual para nosotros hay muchas promesas que no vamos a ver cumplidas en esta vida, pero que están hechas y están garantizadas como cumplidas, porque están garantizadas por la palabra de Dios. Pero lo importante aquí es ver cómo Abraham caminó hasta el final, aunque no vio el cumplimiento de la promesa. Porque la iglesia de hoy es tan débil en su mayoría, que si pasa cierto tiempo y no ven el cumplimiento de ciertas promesas que le hizo algún profeta verdadero o falso, muchas veces, entonces empieza a trastabillar y a caer. Esa persona, ese cristiano dice, no, yo no veo que se esté cumpliendo lo que me dijeron a mí. Por dos razones puede ocurrir eso. Primera, porque le dieron una falsa profecía. Segunda, porque la promesa tiene que esperar un tiempo largo. Pero habiéndolas visto desde lejos, o sea, en revelación, en algún momento Dios le mostró el cumplimiento de la promesa, lo mismo que hizo con Moisés. Antes de entrar a la tierra prometida, se la mostró de lejos, y seguramente cuando estuvo en el monte Sinaí le mostró la patria celestial, y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos expatriados sobre la tierra. Tremendo. Qué tremendo papel de la promesa aquí. Sí. Entonces, una de las razones por las que la promesa puede no cumplirse es porque es para la patria celestial y también para que te abra el apetito celestial de las cosas de arriba, para que dejes tu ancla de las cosas de aquí, las sueltes y digas, no, yo quiero eso. Eso es un lastre. ¿Cuál ejemplo, pastor, me puede dar? Pues ni más ni menos que el arrebatamiento, las bodas del Cordero y el milenio, la vida eterna. Yo camino por fe, esperando el cumplimiento de esas 4 grandes promesas para mi vida. Yo quiero verme en el arrebatamiento. Amén. O si me toca morir de alguna enfermedad o algún imprevisto aquí antes del arrebatamiento,
me encantaría tener una visión antes de estar subiendo al cielo sobre las cosas que van a venir. Porque en estos tiempos hay visión, y espero que ustedes la hayan tenido. Es tan difícil poner en palabras esas visiones que uno dice, pero ¿cómo le explico a la gente qué es el reino que viene en el milenio? ¿Cómo se lo pongo en palabras? Salvo lo que ya está escrito en la escritura, cualquier otra frase que yo diga suena a utopía, suena a ciencia ficción. Hermanos, miren, hay una cosa de la que yo he tenido varias veces visión, y es del infinito papel que va a desempeñar la iglesia en el universo durante la eternidad. Amén, amén. Ni siquiera estoy hablando de las bodas del Cordero ni del milenio. Estoy hablando de la eternidad tan absolutamente increíble, tan ilimitada, tan gigantesca que vamos a tener nosotros, y donde vamos a trabajar con un gozo y con una alegría, y viendo sorprendidos todos los días de esa eternidad, como la promesa que nos fue dada en la carne no fue comprendida ni siquiera en el 1%. Caminamos hacia ese futuro glorioso. Pero yo te digo que si tú no lees suficiente palabra, no puedes tener una iluminación sobre estas cosas que estamos hablando. Y entonces lo que yo te estoy diciendo te suena a hueco, a algo fantasioso, a imaginación, porque no te cabe en la cabeza que Dios traiga ese tipo de revelaciones a cualquier ser humano que se llame hijo de Dios y que quiera andar con Él, que quiera caminar con Él. No se requiere ser pastor para tener esta revelación de parte de Dios, sino que Él llega como una especie de flash de lamparazos y le muestra a uno cosas que, wow, Señor, por Dios, todo eso es para nosotros. Busca de Dios, lee la palabra, resérvale tiempo y empezarás a ver maravillas dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón, y vas a empezar a comprender cosas que no te habías imaginado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Amén. Porque, versículo 14, los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, la terrenal, habrían tenido oportunidad de regresar, de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor. Amén y amén. Sí, aleluya. Es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero todo esto es por fe. Somos atrevidos cuando exigimos de Dios a veces cosas que son pequeñas. Dios, quítame eso. Dios, cúrame esto otro. Eso lo podemos pedir, pero no hemos aprendido a pedir humildemente. Todavía a veces nos acercamos a Dios con exigencia. Nos falta vivir más con corazón de siervos de Dios. El corazón de aquel que está queriendo servir al otro, a la otra persona, al esposo, a la esposa, a los hijos, pero en este caso a Dios. No que Dios nos sirva a nosotros. El comienzo de la madurez es cuando yo dejo de pedir para mí y empiezo a pensar en los demás. Este es el principio de la traslación de un mundo triste y oscuro hacia uno increíble, luminoso y completo. Eso es lo que Dios nos tiene reservados. Por eso es la importancia de la fe, de que tu fe crezca cada día más. Y tu fe crece, ya vimos cómo, con el autor y consumador de la fe, con tu decisión personal y obviamente a través del Creador,
del Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Entre más palabra tú conoces, más fe tienes, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es. El último versículo que vamos a ver hoy. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su único hijo. y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. ¿Captamos la trascendencia de ese momento? Lo único que él tenía, que le parecía hermoso y completo, y el Señor se lo pide y él dice: aquí está, Señor. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Fueron dos promesas, un hijo y multitudes a través de ese hijo. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que Abraham dio por muerto a su hijo Isaac desde el mismo momento en que salió del campamento hacia el monte, cuando cogió las bestias, las ensilló y cogió a su hijo de la mano y llevó la leña. Ya ahí consideró a su hijo muerto, se lo entregó al Señor. Señor, es tuyo, tú verás qué haces con él. Está muerto para mí en este momento. Si tú lo quieres resucitar, lo harás, física o espiritualmente. ¿Dónde están los Abraham de hoy? Que en vez de exigir, se desprenden. Es tiempo de encontrarse con el héroe de fe que ha formado el autor y consumador de la fe en ti. Hay un héroe de fe, pero tienes que encontrarte con él. Es hora de desafiarte a creer. No podemos terminar todo el capítulo de Hebreos 11 porque es muy profundo. Nos llevaríamos otras 2 semanas por lo menos. Vamos a orar entonces, hermanos. Papito Dios, es tan hermoso leer tu palabra, es tan hermoso escudriñar en ella, es tan lindas tus promesas, Señor, pero Satanás, como sabe las bellezas y las delicias que nos esperan, está haciendo todo para entretener a la humanidad, para envenenarla, para engañarla con los goces, placeres, delicias y riquezas de este mundo. Realmente no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda compararse con la gloria que vamos a tener en el Señor. Amén. Todas las riquezas, las delicias, las bendiciones, lo que seremos, amén, lo que ya somos desde ya somos reyes y sacerdotes, somos ciudadanos de una nación santa, somos llamados y escogidos por Dios. Que nada de lo que haya en este mundo, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, aquellas personas que no han entendido, todo lo que les pueda cautivar, todo lo que puedan atesorar no es comparado, Señor. Por favor, quítales esta trampa, esta mentira y este engaño para que te busquen es a ti. Hoy te pedimos por todos y cada uno de los componentes del redil y de los grupos que tenemos y de toda la gente a la que tú nos has puesto a compartirle, para que entiendan que el mundo es solo engaño, es mentira, es ilusión, y podamos darte a ti toda la gloria en el día a día que vivimos. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos tribulación, tú nunca nos vas a desamparar. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido, nos has ayudado. Hoy te pedimos que haya sanidad, que se quite el temor, que se quite el miedo, porque ese miedo es el que hace que las personas tomen decisiones que no son las correctas. Te pedimos que quites todo eso y que puedan confiar en ti, como lo hizo Abraham, como lo hizo Abel, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, todos estos héroes de la fe, que nosotros formemos parte de este grupo para decirte: nosotros confiamos en ti. Te damos la gloria a ti, te esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén.